Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a un encuentro más de Formando Líderes Contables, un espacio auspiciado por la empresa StarSoft. El día de hoy vamos a estar hablando un poquitito todo lo que se tiene que tener en cuenta con relación a la Resolución General 90. ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo un poquitito algunas modificaciones que mejoraron un poco la visualidad de las pantallas del sistema. No son cambios grandes, sino son solamente cambios de pantallas, ¿verdad? Que ordenaron un poquito más nuestra visualización dentro del sistema para poder tener en cuenta, ¿sí? Entonces vamos a ir mostrando un poquitito cuáles son los módulos que tienen esos cambios y también lo que se agregó para un mejor manejo y un mejor control de los errores que genera el Marangatú al momento de subir un archivo generado desde el sistema, ¿verdad? Al acceso al Marangatú con la clave del contribuyente. Entonces normalmente al subir el archivo al Marangatú salen unos errores dependiendo de si el archivo obviamente tiene esos detalles o esos errores que valida ya el Marangatú directamente al subirlo. Entonces hemos incluido dentro del sistema un proceso para que sea un poco más rápido el proceso de poder verificar esos errores según lo que indique el archivo o según lo que indique el Marangatú. ¿Está bien? Entonces iniciamos nuestra capacitación o nuestra transmisión. Les agradecemos a todos los que están obviamente del otro lado conectados ya con nosotros para poder seguir esta capacitación. Entonces vamos a dar inicio a nuestra capacitación en nuestro sistema, ¿sí? Recordar siempre y tener en cuenta que a hoy la última actualización o la última fecha de actualización del sistema es el 25 de febrero del 2022. Entonces, si todavía no tengo a esta fecha mi actualización, 25 de febrero de 2022, ingresar por favor a utilitarios, administración del sistema, actualizar sistema en línea. Entonces, este proceso se debe realizar en todas las máquinas o equipos que tenemos el sistema contable, ¿sí? Entonces, utilitarios, administración del sistema, actualizar sistema en línea, y ahí ya vamos a tener la nueva versión, ¿sí? O la última fecha de actualización del 25 de febrero de 2022. Recordar también que todo lo que tenga que ver con la reglamentación o la Resolución General 90, ¿sí? Tienen que tener la versión 2021.01. Entonces, para todos los que obviamente ya están con la presentación de la Resolución General 90, ¿sí? Que nos toca prácticamente a todos los contribuyentes, ¿sí? Porque todo aquel contribuyente que tiene IVA ya tiene que hacer esta presentación también, ¿sí? Entonces tiene que tener la versión 2021.01. Entonces iniciamos. Primeramente, ¿cuál es el primer paso a tener en cuenta también dentro de nuestro sistema? Es la configuración de empresa, ¿sí? Siempre que vamos a iniciar cualquier tipo de registración dentro de nuestro sistema, ¿sí? Al iniciar ya sea el año o desde el momento que utilizamos nuestro sistema, siempre es importante hacer el paso por la configuración de empresa, ¿sí? Configuración de la empresa, que es aquí donde tenemos unos pequeños cambios, ¿sí? Ordenamos un poquito más lo que son las pestañas, ¿sí? Entonces tenemos la pestaña configuración de empresa, tenemos la pestaña datos del sistema y tenemos la pestaña reforma tributaria. ¿Qué permite aquí? Por ejemplo, F2 me permite visualizar configuración de empresas. Si presiono F3 ya directamente me lleva a datos del sistema. Si presiono F4 ya me lleva directamente a reforma tributaria. Así como también desde el mouse, ¿sí? Dando clic en configuración de empresas puedo ingresar a la pestaña configuración de empresas
dando clic sobre datos del sistema ya me pasa a datos del sistema, y dando clic en reforma tributaria ya me pasa a reforma tributaria. También lo que se mejoró un poquito, y ya para no abrir una ventana nueva, es dentro del tilde IRP. Ya tenemos en la parte inferior para poder hacer las configuraciones correspondientes. Entonces, si yo voy a trabajar en un periodo 2022, tengo mi empresa IRP, tengo que configurar la versión, que va a ser la versión 3 actualizado siempre, ¿sí? Esto ya, la versión 3 actualizado data desde un periodo 2018 prácticamente. Y luego recordar siempre que tengo que hacer el tilde de mi tipo de IRP, ¿sí? Tipo IRP. Este tipo IRP, de donde básicamente nace o prácticamente aparece en la figura de tipo IRP, aparece a partir de la Resolución General 55, ¿sí? Entonces acá yo tengo que determinar, ¿es prestador de servicio? ¿Es en relación de dependencia? ¿Tiene rentas y ganancias de capital? Entonces estos 3 puntos, si se da el caso que mi contribuyente, ¿sí?, tienen estos 3 tipos de IRP, yo puedo tildar los 3 tipos de IRP. Ahora, mi contribuyente es solamente en relación de dependencia, ¿sí?, porque tiene facturas relacionadas solamente a su dependencia, o tiene ingresos relacionados netamente a su relación de dependencia. Entonces voy a tildar solamente en relación de dependencia, ¿sí? Ahora bien, el contribuyente es prestador de servicio. ¿A qué le llamamos prestador de servicio? Le llamamos prestador de servicio a aquel contribuyente que emite facturas, ¿sí?, o que es un trabajador, por decirlo, en relación de dependencia, pero que también presta servicios independientemente, o presta servicios como un ingreso extra, ¿sí? Entonces ahí voy a tener yo prestador de servicio. Aquí cabe recordar también que si de repente yo tengo tildado solamente prestador de servicios, no tengo el tilde en relación de dependencia, ¿sí?, yo quiero destildar prestador de servicios, y el sistema me va a dar una advertencia. Esto no es un error, es una advertencia nada más, que me indica que existen facturas cargadas que imputan al IRP. Favor verifique. ¿Qué significa esto? Que existen facturas cargadas que imputan al IRP por la prestación de servicios. Entonces me hace una advertencia el sistema de que tengo registros cargados en prestador de servicios. Entonces yo le doy acá a aceptar. El sistema me va a permitir continuar haciendo mis configuraciones, ¿sí?, pero me va a advertir, o me va a dar ese mensaje de alerta, ¿sí?, ese mensaje de alerta, y para que yo tenga en cuenta qué es lo que voy a estar modificando de mi configuración de empresa, ¿sí? Entonces a esto yo le doy confirmar, ¿sí?, y directamente a ella voy a poder realizar todas las registraciones correspondientes a lo que sería la Resolución General 90 o cualquier tipo de registración dentro de mi empresa. También tener en cuenta que dentro de esta misma configuración, ¿sí?, yo puedo tener un contribuyente que, aparte de ser de impuesto a la renta personal, prestador de servicios, en relación de dependencia o rentas y ganancias de capital, también puedo tener el contribuyente que sea de IRE general, es decir, una persona física puede estar obligado por el IRE general y puede estar obligado por el IRP, o puede estar obligado por el IRE en el régimen simplificado o en el régimen simple, ¿sí?, siendo una persona física, y yo puedo configurar ambas obligaciones dentro de la configuración de empresa, ¿sí? Entonces, ahora lo que no me permite el sistema es configurar IRE simple o impuesto a la renta empresarial régimen simple e impuesto a la renta empresarial régimen general. Eso es lo que no me permite el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser un solo impuesto a la renta empresarial, ¿sí? Entonces por eso no me permite configurar ambos. Entonces sí me permite IRE régimen simple y IRP
en los 3 tipos de IRP que se puede dar en un mismo contribuyente. Entonces con esto nuevamente confirmar, ¿sí? Y al momento de realizar mis cargas dentro del sistema, ¿sí? Entonces ahí yo voy a ir indicando nuevamente si va a afectar a qué impuesto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí voy a procesar un comprobante con la fecha de enero, ¿sí? Ya del periodo 2022, ¿sí? Mi timbrado, recordar siempre que todos aquellos documentos que estén bajo la regla del timbrado tiene que tener su timbrado correspondiente. Entonces llego a este punto, tengo tildado IRE simple, pero yo este comprobante que estoy procesando quiero afectar al impuesto a la renta personal. Entonces destildo lo que es IRE simple, ¿sí? Destildo lo que es IRE simple, le doy confirmar y directamente ya me habilita para cargar lo que sería correspondientemente al inciso o al rubro que va a afectar a la renta personal, ¿sí? Aclarar un poquito también que estos rubros, ¿sí? Que tenemos ya para el periodo 2022 o periodo 2020 en adelante, son rubros especificados especificados en el formulario 515, ¿sí? Entonces son estos los rubros especificados en el formulario 515. Entonces egresos personales y a favor de familiares a cargo, o en este caso puede ser también egresos directamente relacionados con la actividad grabada, ¿sí? Entonces grabo la línea y le doy directamente cerrar. Una vez grabada la línea, ahí termina mi proceso de carga del registro. Entonces siempre que el comprobante tenga grabado la línea en el comprobante, entonces es lo que va a afectar a la renta personal. Entonces aquí tengo otro ítem que puedo visualizarlo con F8 o como yo le suelo llamar es en el iconito rojo, ¿sí? Yo puedo ver mis gastos o a qué rubro asigné mi renta personal. Entonces le doy clic a esto y ahí yo voy a mirar y voy a ver que está grabado o está afectado a egresos directamente relacionados con la actividad grabada, ¿sí? Me muestra el total factura, el total asignado. Entonces está correcto mi carga del comprobante, ¿sí? Entonces una vez que tenga obviamente todos los registros cargados dentro del sistema como corresponde y afectado al impuesto que corresponda, entonces el sistema me va a permitir a mí realizar la generación de lo que sería el archivo de la RG90 directamente desde operaciones fiscales, resolución general 90, generar archivos de la resolución 90, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde tenemos también otro cambio específico dentro de lo que sería administrar identificador? ¿Sí? Entonces nosotros generamos nuestro archivo de la resolución general 90, mes de enero en el año 2022, para lo que sería, por ejemplo, compras, ¿sí? Tenemos los 3 formatos que podemos procesar el archivo. Tenemos el formato en Excel, ¿sí? ¿Qué me permite el formato Excel? Me permite poder generar para hacer un control de todos los registros que yo realicé dentro del mes, ¿sí? En el caso de ser anual o que tenga que yo generar el archivo en forma anual, ¿sí? Porque a eso estoy obligado según lo que me indica mi constancia de RUC, ¿sí? Porque todos podemos verificar en la constancia de RUC a qué obligación uno fue afectado con relación a la resolución general 90. Entonces, por ejemplo, si es el 956, que es el registro anual de comprobantes, entonces generamos en este ítem mes, en vez del mes va a ser anual, ¿sí? Entonces aquí vamos a indicar anual y ahí me va a ir generando mis registros. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la obligación 956, el registro anual de comprobantes,
yo puedo generar la compra, ¿sí? En el Excel, en el CSV, en el TXT. ¿Qué es lo que cambia con mi registro anual? Cambia la nomenclatura del nombre del archivo, ¿sí? En el mensual tenemos la nomenclatura del RUC, luego tiene que aparecer las siglas REG, luego el mes, el año y el código identificador de mi archivo, ¿sí? Para el anual, ¿qué es lo que aparece? Aparece el RUC del contribuyente, las siglas REG, y en vez de mes año solamente aparece el año correspondiente, ¿sí? Y luego ya el dígito o el identificador, que son los últimos 5 dígitos que tiene mi archivo. En este caso es mensual, entonces yo voy a indicar nuevamente enero, voy a generar en Excel, le voy a dar aquí confirmar. Me dice proceso concluido, planilla Excel generado con éxito, y ahí ya me abre incluso la carpeta donde está almacenado el archivo. ¿Dónde está almacenado el archivo? Está en la carpeta del disco local C, StarSoft, Millennium, RG90, ¿sí? Entonces aquí tengo yo el archivo Excel generado que me lleva con el RUC del contribuyente, las siglas REG, el mes, el año y los 5 últimos dígitos, que es el identificador. Entonces esto yo puedo abrir, ¿sí? Al abrir tengo el modelo, ¿sí? El modelo del Excel publicado por la Administración Tributaria, ¿sí? Y donde me indica todos los detalles. ¿Para qué? Para que yo pueda ir controlando si todos mis datos están correctos. ¿Qué sería? Sería el RUC, si está correcto mi RUC, si está correcta la fecha, si está correcto el número de timbrado del documento, si está correcto el número de comprobante, ¿sí? En el número de comprobante, por ejemplo, ¿qué tenemos que verificar? Verificar que contengan todos los dígitos, ¿sí? Por ejemplo, que sean la cantidad de dígitos correspondientes para el tipo de comprobante factura, ¿sí? Tener en cuenta también en mi código de establecimiento, mi punto de expedición, que sean correctos para el timbrado que estoy cargando, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si por ejemplo yo tengo un número de timbrado 148 670 86, digo que este timbrado en mi carga del comprobante es para el comprobante 96 170 y mi punto de expedición es el 002 001, ¿sí? Entonces, si este timbrado no corresponde a esta especificación o este dato del código de establecimiento y el punto de expedición, entonces al subir al sistema Marangatú, esto me va a rechazar y me va a traer el mensaje del error. Entonces yo tengo que verificar correctamente si mi timbrado corresponde a estos datos. Entonces, por ejemplo, tenía que ser aquí 001, ¿sí? Entonces yo tengo que modificar el dato en mi sistema. Tengo que ir y modificar y poner el dato que corresponde, que va a ser, por ejemplo, el 001. Entonces, esos son los datos que uno tiene que ir controlando a través de qué, a partir de lo que sería el Excel, ¿sí? Teniendo en cuenta también que al generar en el Excel sí tenemos la cabecera, ¿sí? La cabecera de los datos, que serían estos datos. Entonces yo en el Excel puedo mirar todo lo que necesito verificar, por decir, ¿verdad? Entonces todo lo que necesito verificar es el número de identificación del proveedor, ¿verdad? Que obviamente el RUC también esté correcto. De hecho que sí, utilizamos dentro del sistema nuestro RUC online, entonces esto tiene que estar correcto. Ahora, si yo voy cargando manualmente el RUC, ahí puede ser que de repente me haya pifiado un número, ¿sí? O se me haya saltado un número, entonces ahí el número del identificador va a estar incorrecto, ¿sí? ¿Qué luego tengo que verificar? Tengo que verificar número de identificación, la fecha de emisión del comprobante.
es decir, que haya cargado en el mes que corresponda, ¿sí? El número de timbrado, como ya indiqué, el número del comprobante. Entonces, estos datos, ¿dónde lo tenemos? Tenemos en el Excel. Al generar en el formato CSV o TXT, ya no tenemos esta cabecera de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la especificación técnica es de la manera que indica que se tiene que realizar en esos formatos para poder hacer la importación al Marangatu. Entonces, monto grabado al 10, acá me indica que mi monto grabado al 10 es con IVA incluido, ¿sí? Atender bien ese dato, que es monto grabado al 10 con IVA incluido, ¿sí? Monto grabado al 5 también con IVA incluido, monto no grabado o exento. Entonces, si yo quiero, por decir, hacer un control de mi columna monto grabado al 10 y al 5%, normalmente hacen los controles o comparan con el libro de compras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, atender que en el libro de compras hay una columna grabada 10, hay una columna grabada 5 y que lleva el monto como corresponde a la grabada. Es decir, si yo quiero comparar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tendría que yo hacer una autosuma de mi archivo que me genera el sistema de la RG90 en Excel, ¿sí? Y este valor tengo que dividir, ¿sí? Para hacer mi control yo tengo que dividir dividido 1.1. Entonces ahí yo voy a tener la grabada de mi monto, que es con IVA incluido en este caso, ¿sí? Entonces esto es lo que va a estar correcto si yo quiero comparar con mi libro de compras. Mismo proceso para el monto 5%. Entonces tengo que hacer mi autosuma del 5%, ¿sí? Y si quiero obtener la grabada del 5% para verificar con lo que sería mi libro compras, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a indicar esto y voy a dividirlo por 1.05. Entonces ahí yo voy a tener los valores que me indica mi libro de compra y ahí obviamente voy a verificar si son correctos los valores de acuerdo a lo que yo tengo generado en mi RG90 Excel, ¿sí? Luego, monto total del comprobante, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que tenemos aquí? Las especificaciones. Si mi condición de compra es contado o crédito, 1 es contado, 2 es crédito. En este caso, por lo que veo, no hay ningún comprobante a crédito. Operación en moneda extranjera, N. ¿Qué significa? No tengo operación en moneda extranjera. Y todo lo que está afectado según lo que indiqué en el comprobante. Está imputado al IVA, por eso tiene S, y está imputado al IRP, por eso tiene S en mi columna de IRP, ¿sí? Entonces, el resto imputa al IRN porque no tiene imputado el impuesto a la renta empresarial. Tener en cuenta también que el imputa al IRE, impuesto a la renta empresarial, va relacionado al régimen simplificado, es decir, al IRE simple, ¿sí? Aquí no va a ir ningún dato y tampoco no va a llevar S a todo lo que se impute al IRE general en el caso de tener configurado la empresa como IRE general, ¿sí? Entonces, acá el dato de no imputa, si se presenta el caso, que va a llevar obviamente S en el caso de cargar un comprobante y indicar que no imputa al IVA, ¿sí? Entonces, eso en la carga también tenemos agregado ahora el no imputa. ¿En qué caso se da el no imputa? En el caso de que mi contribuyente, esté obviamente configurado con IRP, renta por servicios personales, esté configurado como IRE simple, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso se me va a presentar que yo pueda tener un comprobante de no imputa al IVA? En el caso de que, por ejemplo, yo hago una compra de, a ver si tengo acá el proveedor. Retail. ¿Retail qué es? Retail es todas las cadenas de
stock, Super 6 de supermercado, ¿sí? Entonces yo compro algo del supermercado, ¿sí? Como persona física, ¿sí? Atender bien que esto va relacionado a persona física, ¿sí? Entonces, aquí voy a cargar la factura, ¿sí? Entonces, acá me dice que no tengo timbrado, le agrego un timbrado, a modo de ejemplo mi timbrado, ¿sí? Entonces, tengo mi timbrado, mi monto de la factura. Entonces, mi factura digo que hice mi compra en el supermercado por 1.100.000, ¿sí? A ver, 110. 1.100.000. De esos 1.100.000, tengo agravada a 10, 550.000, ¿sí? Que son compras de útiles de oficina. Entonces, si son útiles de oficina, yo puedo utilizar dentro de lo que sería mi servicios personales, ¿sí? Entonces, va relacionado a mis servicios personales. Pero también tengo en gravada 5, ¿sí? Todo lo que sea básicamente productos de la canasta familiar, ¿sí? Entonces, para mi IRE en el régimen simple, ¿sí? Para mi IRE en el régimen simple, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo obviamente una despensa, por decirlo, ¿sí? Una despensa. Entonces yo voy a decir que dentro de esta gravada 5 de los 550.000, ¿sí? Una parte va relacionado a lo que sería mi despensa, ¿sí? Y otra parte no tiene que ver con lo que sería la despensa o lo que yo voy a vender dentro de la despensa, ¿sí? Entonces no va a ir relacionado al IVA. ¿Por qué? Porque va a ser para mi uso particular, ¿sí? Para mi uso particular. Puede darse el caso también que este comprobante sea netamente afectado al IRE simple, ¿sí? Sea netamente afectado al IRE simple. Entonces, en mi gravada 10, que yo tengo en los 550.000, compré útiles de oficina que es para la venta. Entonces, yo en la despensa vendo también, vendo bolígrafos, vendo reglas, vendo cuadernos, vendo hojas, ¿sí? Entonces, todo esto va relacionado a mi IRE simple. Ahora, dentro de la gravada 5, que es el 550.000, como ya indiqué, compré productos de canasta familiar para la venta dentro de la despensa. ¿Qué puede ser? No sé, compré harina, compré aceite, compré arroz, fideo. Todo eso yo compré, ¿sí? Para vender o revender en la despensa. Pero también compré un poco, qué sé yo, de verdura para mi uso particular, ¿sí? Entonces, de este 550.000, yo voy a indicar aquí, donde dice no imputa, ¿sí? Voy a marcar el no imputa. Voy a decir que para mí no imputa IVA gravada 10, no tengo ningún valor de no imputa. O sea que el 550.000 me tiene que imputar en la totalidad. Pero para mi gravada 5%, de esos 550.000 que yo tengo cargado en esta parte, ¿sí? Que va a afectar en teoría a mi IVA, hay un porcentaje, una porción de no imputa al IVA, es decir, no utilicé el crédito fiscal, ¿sí? Entonces yo voy a decir que 50.000, ¿sí? 50.000 de mi gravada 5, yo no utilicé el crédito fiscal, ¿sí? Entonces no imputa IVA va a ser 50.000, ¿sí? Esto yo voy a afectarlo, como ya indiqué, al IRE simple, ¿sí? Le voy a dar confirmar y me graba la operación, ¿sí? Entonces voy al final de mi registro. Esta factura, ¿cuál es la totalidad de mi factura? La totalidad de mi factura es 1.100.000, ¿sí? Bien, entonces voy a generar un poquito acá mi libro de compra. Primeramente voy a generar mi libro de compra para ir entendiendo un poquito lo que es el no imputa. Entonces, mes de enero, ¿sí? Incluso voy a poner nomás la fecha 31 de enero, ya que es la fecha en que registré mi factura. 31 de enero del 22, ¿sí?
y voy a ver comprobantes no imputados a IVA. Acá tengo un nuevo ítem, ver comprobantes no imputados a IVA. Entonces le voy a dar confirmar y en mi libro de compras voy a tener el detalle del no imputa, ¿sí? Entonces, para ir entendiendo, aquí tengo mi comprobante o factura que procesé. Entonces voy a agrandar un poquito más ahí la pantalla para que todos puedan visualizar correctamente. Entonces tengo aquí mi comprobante de retail, ¿sí? Mi comprobante de retail, ¿cuánto es el valor? El total de mi comprobante es 1.100.000. Eso es lo que yo voy a indicar, 1.100.000 el total de mi comprobante. Mi grabada 10, dijimos que mi grabada 10 no va a tener ninguna porción de no imputa. Entonces mi grabada 10, 500, mi IVA 50.000. Ahora, mi grabada 5 sí va a tener una porción de no imputa. Entonces mi grabada 5 que yo voy a declarar en mi formulario 120 va a ser este valor, ¿sí? Y mi IVA como corresponde, ¿sí? De aquí, ¿qué se sacó? Se sacó obviamente el monto de lo que es el no imputa al IVA. ¿Por qué? Porque no tiene que ir dentro de lo que sería el formulario 120. Cuando se presenten estos casos, que probablemente esporádicamente se van a presentar estos casos, ¿sí? Donde yo voy a tener que indicar que una porción del total de mi comprobante que yo estoy cargando en el sistema del contribuyente X, hay una porción que no va a imputar al IVA. ¿Cuándo? Cuando es de uso o consumo particular, ¿sí? Entonces esto significa que no va a imputar al IVA. Entonces en ese caso, cuando yo tengo estas cargas o estos datos cargados dentro de mi registro de compra, es ahí donde al generar nuevamente mi archivo de la Resolución General 90 del mes de enero en el tipo de registros compras Excel, yo voy a volver a generar, le voy a dar confirmar, me va a generar el archivo o la planilla de Excel, me va a abrir el archivo, ya me genera con otro identificador, ¿sí? Entonces voy a abrir esta planilla, voy a ir al comprobante que había procesado, el de retail, ¿sí? Que era por 1.100.000, que era este el comprobante. En mi RG90, ¿qué él me va a llevar? Me va a llevar el monto como corresponde del total del comprobante, ¿sí? 550.000, 550.000. Pero me va a indicar dentro de lo que sería mi cuadro de especificación de afectación, que había a inmovilizar paneles para que podamos entender. Entonces, esta es mi factura, mi monto grabado 10 era 550.000. Mi monto grabado 10 era 550.000, mi monto grabado 5 era 550.000, mi total comprobante es 1.100.000, ¿sí? Y luego me dice, ¿imputa al IVA? Sí, porque está imputado al IVA. ¿Imputa al IRE? Sí, porque estaba imputado al IRE, ¿sí? ¿Imputa al IRP? En este caso N, ¿por qué? Porque afectó solamente al IRE simple, ¿sí? Y luego tengo el campo de no imputa que me dice S. Y ahí viene la pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo la administración tributaria va a saber que de este 1.100.000 yo tengo un valor de no imputa, siendo que acá en la RG90 no me da ninguna opción donde yo le tenga que decir, ¿sabes qué? 50.000 yo no imputé al IVA porque es de uso particular? ¿Cómo la administración va a saber? Y según lo que se entiende, va a saber por el formulario, ¿sí? Por el formulario. ¿Por qué? Porque ellos van a encontrar dentro del formulario que este comprobante o esta grabada 5 era 550 y se generó de menos o se cargó de menos en el formulario. Entonces por eso es que tiene que aparecer acá el no imputa IVA, ¿sí? Entonces así es donde va a
afectar el no imputa dentro de lo que sería la RG90 si se presenta el caso, obviamente, de que tenemos un comprobante donde no se debe utilizar el crédito fiscal. Entonces, ¿qué es esto? Y se llama más bien un control seguramente de la gente de Hacienda para poder, vamos a decir, tener la sinceridad del contribuyente o del que presenta obviamente su formulario 120. Como digo, más seguramente se va a presentar de repente en aquellos contribuyentes que de repente sean solo IVA, ¿sí? Solo IVA. Entonces en ese caso siempre va a tener en el solo IVA, tal vez que siempre va a tener el no imputa, porque obviamente sabemos cuáles son las opciones o cuáles son los gastos que se pueden deducir dentro del crédito fiscal para una persona que presta servicios personales, que eso está determinado obviamente en las reglamentaciones, ¿sí? Tanto en la ley como en el decreto reglamentario del IVA hay un artículo especificado donde indica cuáles son los gastos que se pueden deducir para el crédito fiscal para aquel prestador de servicios personales, ¿sí? Bien, entonces ese es uno de los cambios también dentro del sistema, el no imputa al IVA, que ya estuvimos viendo dentro del sistema, que donde tenemos que indicar el no imputa al IVA. Entonces vamos a hacer un recuento nuevamente del no imputa, ¿sí? Para que todos ustedes puedan tener en cuenta dónde se carga el no imputa. Voy a darle aquí visualizar, tengo mi carga de comprobante, mi monto total, mi grabada 10, grabada 5, de esta grabada 5 que le dije que 50.000 va a ser no imputar al libro IVA o no imputar al IVA, que eso va a afectar después en mi formulario 120, ¿sí? Entonces, si tengo un no imputa a grabada 10, le agrego en donde dice no imputa IVA grabada 10, ¿sí? Entonces, ese es el cambio también que tenemos dentro de el registro de la compra, donde ya está habilitado el no imputa, ¿sí? Bien. Entonces ahora vamos a procesar, pasar a generar lo que sería nuestro archivo de la RG90, ¿sí? Para poder ir viendo también cuál es el cambio, ¿sí? Cuál es el cambio que tenemos dentro de lo que sería el administrar identificador, ¿sí? Entonces, yo tengo generado o generé mi archivo solamente en Excel. Entonces yo voy acá a enero, voy a ir a compras y aquí no me trae ningún identificador todavía. Significa que no generé ningún archivo todavía. ¿En qué tipo de registro? En el tipo de registro CSV o en el formato CSV o TXT. Siempre que yo genere un archivo ya en formato CSV o TXT para ya posteriormente subir al Marangatú este archivo o esta información, entonces el sistema me va a generar el identificador que ya va a ser, por así decirlo, el que me bloquea la próxima generación, siempre y cuando yo no limpie el identificador, ¿sí?, de lo que ya generé, o no cargue nuevos registros, ¿sí? Entonces yo voy a generar aquí enero, compras, CSV, le voy a dar a confirmar, me genera el archivo con un nuevo identificador. Siempre tienen que tener en cuenta que estos últimos dígitos, estos 5 últimos dígitos, es el identificador con el cual yo voy a ir subiendo, ¿sí?, el archivo al Marangatú, ¿sí? Entonces aquí, como ya indicaba anteriormente, tenemos el RUC, las siglas REG, que es lo que tiene la especificación técnica, el mes, el año y el identificador. ¿Para qué? Para el tipo de registro o para la obligación 955, registro mensual de comprobantes.
Ahora, si es un registro anual, el sistema, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar sin el 01 y me va a poner el RUC del contribuyente, la sigla REG 2022 y el identificador también. Lo que va a obviar es el mes correspondiente, ¿sí? Bien, entonces ya tengo generado. Al generar ya me abre la carpeta donde me ubica el archivo, ¿sí? Voy nuevamente al sistema, cierro esto. Si yo voy directamente a querer generar de vuelta el archivo sin hacer ningún tipo de cambio en mi administrar identificador o sin cargar un nuevo registro, le doy nuevamente CSV, le doy confirmar y ya me aparece este mensaje, ¿sí? Atención, no existen datos a procesar, verifique. Significa que ya tengo procesado un archivo con el formato CSV o en el caso que utilicen el TXT, que también le pueda aparecer el mismo mensaje, significa que ya tengo generado un archivo. Entonces, ¿dónde yo tengo que visualizar eso? Le doy a esto aceptar, ¿sí? Voy a darle a esto cerrar al cuadro, operaciones fiscales, resolución general 90, administrar identificador, año, mes, ya me lleva la fecha, desde hasta, y tildo directamente compras. Entonces aquí yo ya tengo el identificador correspondiente, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el registro y tengo aquí, a ver, control fin, control inicio. ¿Cuántas líneas de registro me marca aquí el sistema? Según lo que yo ordeno, me marca 24 líneas de registro, ¿sí? 24 líneas de registro. Entonces, al momento de subir el archivo al Marangatú, ¿sí? Voy a subir el archivo con mi clave de acceso al Marangatú, ¿sí? Y voy a llevar este archivo que tengo aquí en mi carpeta de RG90. Este es el archivo que voy a subir, el zipeado, ¿sí? Subo el zipeado al Marangatú, vuelvo a mi sistema. El Marangatú me indica que de estas 24 líneas me aceptó, supongamos, 20 líneas, ¿sí? El Marangatú me indica eso en una partecita en el proceso, ¿sí? Me dice compra entre paréntesis y me da un numerito, ¿sí? Y me sale procesado parcial, ¿sí? Bueno, entonces una vez que yo tenga el dato dentro del Marangatú de los errores, el Marangatú me permite a mí generar un Excel, ¿sí? Desde el Marangatú me permite bajar un Excel que se llama un Excel que me indica los errores y las líneas correspondientes. Entonces, ¿qué yo tengo acá? Tengo un ejemplo o un modelo de un Excel, ¿sí? Entonces tengo acá, ¿qué me trae? Me trae el nombre del archivo. En este caso yo voy a cambiar porque es a modo de ejemplo, ¿sí? A modo de ejemplo es lo que yo voy a utilizar este Excel para que ustedes vean. Entonces aquí yo voy a poner esta misma nomenclatura o este mismo nombre. Voy a poner aquí en mi Excel, ¿sí? Y le voy a dar aquí que esto tiene que ser .zip, ¿sí? Pero esto ustedes no lo van a realizar. Esto directamente el Marangatú ustedes van a bajar y con este nombre ya van a bajar desde el Marangatú. Yo como no tengo como para bajar directamente del Marangatú, no tengo esa opción, es que copio y pego aquí en mi Excel para poder mostrarle lo que tenemos de nuevo en el sistema, ¿sí? Bueno, copio y pego. Entonces ya tengo aquí mi RUC, las siglas, el mes, año y mi identificador, ¿sí? Tener en cuenta este identificador no tiene que modificarse, ¿sí? Si yo generé desde el sistema, ¿sí? Con este identificador, con ese identificador subo al Marangatú, ¿sí? Y entonces ahí voy a poder hacer lo siguiente. De estos 24 o de estas 24 líneas que me generó el sistema, ¿sí? Entonces subo al Marangatú,
me da el Marangatú los mensajes de errores y tengo aquí un ítem que dice Excel errores Marangatú, ¿sí? ¿Qué significa? Que solamente si yo ya subí al Marangatú y tengo los errores, ahí yo voy a hacer el tilde de este Excel errores Marangatú. ¿Para qué? Para poder anexar ese Excel al sistema, ¿sí? Entonces ahí el sistema ya me va a mostrar cuáles son los comprobantes que tienen errores según lo que me indicó el Marangatú. ¿Y cómo va a hacer eso el sistema? Y va a guiarse por las líneas, ¿sí? Va a guiarse por las líneas de errores que me aparece aquí. Entonces el Marangatú me dice, en mi Excel de errores me dice, estas líneas tiene error tu registro. Me trae el detalle de errores. Y para no estar mirando, mi Excel, mi sistema, mi Excel, mi sistema, entonces nosotros ¿qué hicimos? Agregamos aquí una opción para que ustedes puedan ya dentro del sistema verificar sus errores. Entonces vamos a tildar Excel Marangatú, le damos aquí renovar y ahí me aparece para que yo pueda subir mi archivo de Excel. ¿Dónde está ubicado? Voy acá a buscar la ubicación, voy a irme a Excel errores, prueba, aceptar y ahí me sube el archivo. A ver, compras, Excel. ¿Qué pasó? Un segundito. Vamos a hacerlo de vuelta. Operaciones fiscales, resolución general 90, enero, Excel, compras, prueba, aceptar. Voy a cerrar mi archivo, probablemente pues está abierto, no me muestra. Sí. Un segundo, tenía abierto el archivo, tiene que estar cerrado el archivo. Enero, errores Marangatú, compras, prueba, aceptar. Ahí está. Entonces aquí me lleva y me indica ya cómo corresponden las líneas de errores, ¿sí? Entonces yo tengo errores en la línea 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 y esto después me va a permitir ordenar, ¿sí? Me va a permitir ordenar. Entonces yo le doy aquí control fin, le doy control inicio, me posiciono en mensaje y directamente ya me ordena todas las líneas de errores que yo tengo según lo que me indica el Marangatú. Entonces desde aquí yo ya puedo ir corroborando esto y haciendo las correcciones según los errores que me indicó el Marangatú en mi Excel, obviamente del Marangatú. Entonces tengo aquí, por ejemplo, dice el número de comprobante, ¿sí?, no corresponde al timbrado. A ver, vamos a agrandar un poquito más esto. O tipo de comprobante registrado. Favor verificar. Ese es el error que me indica el Marangatú, que mi número de comprobante, ¿sí?, no corresponde al timbrado o tipo de comprobante registrado. ¿Qué puede ser aquí el inconveniente? Puede ser, como había indicado anteriormente desde el Excel, puede ser que esta factura o este número de factura no corresponde al timbrado que tiene cargado este comprobante, así como puede ser que el timbrado esté correcto, pero puede ser que mi código de establecimiento o mi punto de expedición es el que no está correctamente cargado para ese timbrado que yo generé o que yo tengo cargado dentro del movimiento, dentro de la carga. Entonces yo me posiciono dentro de este comprobante, le doy acá movimiento y ahí ya me va a permitir el modificar el dato que yo necesito. Entonces supongamos que en este caso está incorrecto obviamente el timbrado, ¿sí? Entonces ahí yo voy a modificar el timbrado, ¿sí?, y le voy a dar de vuelta confirmar, ¿sí?
teniendo en cuenta que yo tengo que marcar todo lo que corresponde nuevamente. Entonces acá, por ejemplo, voy a marcar que está asignado al INE simple, le doy sí, le doy confirmar. Entonces modifiqué ya eso. Luego modifico el siguiente, hago todas las modificaciones de mis errores, ¿sí? Y luego, una vez que yo haya modificado todos mis errores, incluso yo puedo ir modificando y marcando. ¿Por qué? Porque después yo tengo que cerrar mi identificador, ¿sí? ¿Para qué voy a cerrar mi identificador? Voy a cerrar mi identificador para que el sistema me pueda volver a generar un archivo con estos comprobantes que me generó el error y pueda yo volver a subir al Marangatu. Entonces, voy al siguiente ítem, movimiento, o sea que verifico que es mi error, por ejemplo, ¿sí? Y dice el timbrado de registrado no se encuentra vigente a la fecha de emisión del comprobante. Para verificar, el número de comprobante no corresponde al timbrado o tipo de comprobante registrado, favor verificar. Acá dice, hay varios errores aparentemente, porque dice no se encuentra vigente a la fecha de emisión del comprobante. Luego dice el número de comprobante no corresponde al timbrado o tipo de comprobante registrado. Entonces ahí puede ser o el timbrado, mismo caso, o el número de comprobante. Supongamos tenía que ser 003 y se cargó 004, ¿sí? O de lo contrario, no es luego una factura normal, sino una factura virtual. Entonces ahí yo tengo que modificar nuevamente en la compra. Entonces voy a ir aquí, movimiento, ¿sí? Y supongamos que esto es una factura virtual o una factura electrónica, ¿sí? Entonces acá yo voy a desplegar esto y voy a cambiar y voy a decir que esto es una factura virtual o una factura electrónica, que acá ya tenemos todas los comprobantes también electrónicos, factura virtual, factura electrónica, ¿sí? Entonces en este caso factura virtual le voy a decir que va a ir afectado, en este caso está afectado a la renta personal, ¿sí? Entonces le voy a dar aquí confirmar, ¿sí? Confirmar. Va a ir a egreso directamente relacionado con la actividad grabada. Entonces le voy a dar cerrar y luego ya le tildo el comprobante. ¿Por qué? Porque esto yo ya modifiqué, ya está modificado en mi registración. Es decir, al momento de ir modificando todos los errores que yo tenga, que siempre va a aparecer en este colorcito rojo, ¿sí? Entonces marco ¿para qué? Para cerrar el identificador y que yo pueda volver a generar después dentro de mi sistema el archivo que yo voy a subir con las correcciones que realicé, ¿sí? Bien, entonces aquí mismo proceso, vamos a hacer con tres datos. Entonces acá el tercer dato que dice, o la tercera línea dice, el timbrado no se encuentra vigente a la fecha de emisión, el mismo detalle. Bueno, entonces en este caso, supongamos que este tercer comprobante o la tercera línea que tiene el error, entonces vamos a movimiento y vamos a decir que es una factura electrónica, ¿sí? Factura electrónica. Entonces aquí voy a darle factura electrónica, ¿sí? Y le voy a dar confirmar. Está afectado a la renta personal. Siempre que hay un dato en gastos, va a ser afectado a la renta personal. Entonces confirmar. Está afectado a egresos directamente relacionados con la actividad grabada. Ok, cerrar. Y vuelvo a tildar, ¿sí? Entonces ya está el tilde ahí. Con eso le doy cerrar identificador. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Me va a cerrar el identificador, ¿sí? Siempre recuerden que cuando yo quiero hacer una acción, destildar lo que es Excel errores Marangatu, porque si no siempre me va a pedir nuevamente que suba el archivo de los errores, ¿sí? Entonces, una vez cerrado los datos, voy a cerrar esto. Y ahí yo voy a poder volver a generar lo que sería la resolución general
90. Entonces ese es otro de los cambios aplicados dentro de ¿qué? Dentro de administrar identificador, ¿sí? Administrar identificador para la resolución general 90, ¿sí? Entonces, otro de los procesos que quiero comentar que ustedes pueden realizar es, si ustedes, por ejemplo, todavía no subieron el archivo al Marangatú, ¿sí? Y estuvieron probando a ver cómo genera el sistema, entonces voy a decir acá mi registro de compras, ¿sí? Y tengo aquí todos los registros correspondientes, ¿sí? Entonces, en ese caso, si no se subió el archivo todavía al Marangatú, el Marangatú no me indicó ningún tipo de, obviamente, errores, obviamente, ¿por qué? Porque no subía el Marangatú. Entonces, marcar todos, ¿sí? Marco todos los datos y directamente cerrar identificador, ¿sí? Cerrar identificador. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a limpiarme los datos, ¿sí? De lo que está generado en este identificador, y ahí el sistema me va a permitir volver a generar el archivo. Pero esto, como indiqué, siempre y cuando todavía no se haya importado el dato o el archivo al Marangatú, ¿sí? Entonces aquí cerrar identificador directamente, y el sistema me va a permitir volver a generar mi archivo resolución 90. Compras, CSV o TXT, confirmar, y ahí me vuelve a generar. Ya no me sale ese mensaje de atención, no existen datos a procesar, verifique. Entonces el sistema me genera un nuevo archivo, que ya sería este, por la hora 15:58, ya sería este mi nuevo archivo que yo voy a subir al Marangatú, ¿sí? Entonces subo al Marangatú este archivo, y si obviamente me genera errores, ahí vuelvo a realizar el mismo proceso con relación al Excel del error, ¿sí? Entonces voy a volver a poder ingresar a administrar identificador, ¿sí? Mes de enero, compras, y aquí yo visualizo el identificador, ¿sí? Subí ya al Marangatú, entonces voy a dar limpiar pantalla, ¿sí? Limpiar pantalla, le voy a decir otra vez mes de enero, ¿sí? Excel errores, compras, y ahí me va a permitir a mí subir el archivo de mi error o de mis errores. Pero aquí tener en cuenta también que el archivo, el nombre en sí que dé al archivo, no hay ningún drama. Yo puedo llamarlo error 1, le puedo llamar error 2, incluso le puedo poner error identificador tal. El nombre que yo le dé al archivo en sí no importa, ¿sí? Yo le puedo dar XX1, XX2, le puedo dar el nombre del contribuyente, no sé, Juan Pérez 1, Juan Pérez 2, ¿verdad? X nombre. Lo que importa dentro de este archivo que yo voy a subir al sistema es que tiene que tener el mismo nombre del archivo que subí al Marangatú, es decir, esto. O sea que en la columna, en una de las columnas, este nombre es lo que importa. Es decir, yo ahora no modifico el archivo que yo tengo de modelo o de ejemplo, le voy a dar prueba, le voy a dar aceptar, ¿y qué pasa? No me sube el archivo, no me muestran los errores. ¿Por qué? Porque no tiene este número de identificador y no tiene el nombre con el cual se generó desde el sistema y el nombre con el cual el Marangatú de vuelta me dio el retorno de mis errores. Entonces, si yo pongo, voy a darle copiar otra vez a mi dato de mi archivo, voy a ir a mi Excel, voy a abrir mi Excel, voy a volver a ponerle el mismo nombre, ¿sí? Entonces todos aquellos que obviamente ya están en la práctica van a darse cuenta que el archivo que yo subo después del Marangatú para los errores me da con el mismo nombre, no me cambia el Marangatú el nombre del archivo que yo subí. Entonces acá control V, le doy a esto guardar, ¿sí? Ahora sí, voy a ir nuevamente a mi sistema, voy a dar limpiar pantalla nuevamente, enero,
Excel errores, compras, selecciono el archivo. Como digo, yo no cambié el nombre de mi archivo, el nombre de mi archivo sigue intacto, lo que cambié fue una de las columnas con el nombre de mi archivo generado. Entonces prueba, aceptar, y ahí sí me sube con los errores correspondientes que en teoría tiene este archivo o este registro, ¿sí?, de archivo, que tiene básicamente, dijimos, 22 columnas, ¿sí? Entonces aquí número de línea o por mensaje para que me ordene todo lo que son los errores, ¿sí? Entonces, ¿cuántos errores tengo yo? Tengo 14 errores, según lo que me indica acá el Marangatú o el ejemplo, ¿sí? Entonces, de estas 24 líneas que yo en principio tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que visualizar? Que el Marangatú me tuvo que haber aceptado 10. Entonces, al momento de subir me va a salir procesado parcial. Es una letra chiquitita que dice compras y entre paréntesis dice las aceptadas. Entonces, por ejemplo, 10, de acuerdo a los registros que yo genero o que yo subo. Entonces, esto sería un poco los cambios que tiene también dentro de lo que sería el sistema, para poder obviamente ir controlando un poco mejor lo que serían los errores que tiene el Marangatú para la resolución general 90. Entonces, tener en cuenta que donde se puede generar y alzar el archivo, siempre tildando Excel errores Marangatú. Destildo Excel errores Marangatú, ¿sí? Selecciono todos los errores que yo tengo dentro del Marangatú, ¿sí? Una vez que obviamente corregí todos los registros que me dice y los detalles que tienen mis registros, cerrar identificador, desaparece obviamente el identificador y yo voy a volver a generar el archivo, ¿sí? Generar archivo, enero, compras, txt, confirmar. Me vuelve a generar con otro identificador, ¿sí? Entonces yo ya tengo otro identificador que voy a volver a subir al Marangatú, y dentro de mi sistema yo puedo verificar en operaciones fiscales, resolución general 90, administrar identificador, mes enero, ¿sí? No le voy a tildar todavía Excel errores, le voy a tildar nomás compras. ¿Para qué? Para mostrar que queda aquí el identificador o ambos identificadores. Entonces yo tengo dos identificadores ya que subí al Marangatú. Subí el identificador o el primer archivo generado con identificador 49153 y subí al Marangatú, o voy a subir al Marangatú, el siguiente identificador que me llevó solamente las líneas de errores que yo corregí o que yo cerré el dato. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ir marcando esto y voy a tener obviamente las 10 líneas correspondientes a mi identificador, ¿sí? Entonces, así sucesivamente hacemos el proceso de lo que serían las presentaciones de la resolución general 90, generación de archivos, presentación al Marangatú o subir el archivo al Marangatú. Luego ya tengo dos registros, o sea, ya tengo dos identificadores, ¿sí? Y ya hice incluso mi importación al Marangatú, ¿sí? Pero mi contribuyente hoy me trae comprobantes todavía que son del mes de enero, ¿sí? Que es lo que ya se presentó, por decir. Entonces me dice, bueno, estos comprobantes tenés que rectificar, tenés que hacer la rectificativa del formulario 120 y obviamente se tiene que volver a informar también para la RG90. Si son uno o dos comprobantes, probablemente lo hacen manualmente. Pero si son más de uno o dos comprobantes, ustedes tienen que volver a registrar en el sistema, ¿sí? De hecho, independientemente que hayan registrado manualmente en el Marangatú, igualmente van a tener que registrar en el sistema. Entonces yo voy a registrar nuevamente un comprobante, ¿sí? Con la fecha 31 de enero, ¿sí? El número de comprobante.
001, 003, 45. Factura, monto, y voy a indicar que va a estar afectado a la renta personal, ¿sí? Entonces, egreso directamente relacionado con la actividad grabada, grabar la línea, ¿sí? Cerrar. Entonces, como yo cargué un nuevo registro, yo tengo ahí ya mis identificadores, 2 identificadores, pero yo voy a generar resolución general 90, compras, TXT o CSV, confirmar, y me permite de vuelta el sistema generar. ¿Por qué? Porque él encuentra un registro, ¿sí?, que no estaba generado todavía la información, que es este. Ahora bien, ¿qué me genera dentro de este archivo? Me genera solamente la factura o el comprobante. Solamente me genera la factura o el comprobante que yo acabo de cargar. Un solo documento, ¿sí? Un solo documento con el monto correspondiente. Y es eso lo que yo voy a volver a importar al Marangatú, teniendo en cuenta que si todavía no hice mi talón de presentación en el Marangatú, nada más yo voy a poder también hacer este proceso. Ahora, si hice mi talón presentación, ya confirmé dentro del Marangatú, entonces ahí ya no tengo opción de volver a importar el archivo, ya va a tener que ser directamente carga manual en el sistema Marangatú. Bien, entonces creo que en honor un poquito al tiempo, ¿sí? Llegamos hasta aquí con relación a los cambios un poquitito que tiene el sistema y los datos a poder procesar, cómo procesarlos, cómo hacer el control de nuestros errores en administrar identificador. Entonces es una herramienta útil el administrar identificador, entonces tienen que ya, por así decirlo, ir familiarizándose con el administrar identificador para poder ir controlando obviamente los errores al momento de importar al Marangatú. ¿Por qué? Porque es el Marangatú el que hace esa verificación o validación de los datos que obviamente ustedes registran e importan al Marangatú. Entonces, creo que hay varias consultitas hechas en la transmisión, pero un poquito por el tiempo ya vamos a dejar esas consultitas para una próxima transmisión de un próximo encuentro de formando líderes contables. Entonces vamos a pasar a lo que sería un poquitito el sorteo, ¿sí?, de nuestro termo. Aquí está nuestro termo artesanal que siempre acompaña a cada transmisión que se realiza de formando líderes contables, y vamos a ver quién es el o la flamante ganadora del termo correspondiente. Entonces ahí en pantalla podemos visualizar que el ganador es Alan Cáceres, con terminación de cédula 501. Entonces muchas felicidades, Alan Cáceres. Te esperamos para que pases a retirar tu premio, ¿sí?, en las oficinas de Starsoft, Independencia Nacional 802, esquina Humaitá. Entonces esperamos que pases por aquí para retirar tu premio, y muchas felicidades por haberte ganado el termo. Y a toda nuestra audiencia, a todos los que estuvieron del otro lado, les agradecemos por estar siempre ahí del otro lado presente y acompañando obviamente las transmisiones que realizamos, y espero que sea de mucha ayuda para ustedes también, que están obviamente en el día a día con estas presentaciones de la Resolución General 90. Hasta un próximo encuentro, buen resto de jornada para todos.